Bien, el ejercicio del inciso B, ejercicio 1.2 de la página 2 del libro de texto, nos dice que el segmento AE interseca a el segmento BD en el punto C. Lo que nos dice aquí es que este segmento AE interseca al segmento BD, que es este, BD, en el punto C. Aquí lo tenemos. O sea que se cruzan uno con otro. De tal manera que el segmento AC es congruente con EC. Ojo con esto. AC, que es este, es congruente con EC. Ponemos esta marca para identificar que son congruentes. Ya tenemos una pareja de lados congruentes. Ahora bien, nos dice también que el segmento BC, que es este, BC, es congruente con DC. Colocamos dos marquitas aquí para indicar que BC congruente con DC. Ya tenemos dos lados congruentes. Esa información que tenemos ahí es hipótesis. Lo que nos piden es demostrar, este símbolo significa demostrar que el ángulo A es congruente con el ángulo E. Nos piden demostrar que este ángulo es congruente con el ángulo E. Entonces, conociendo los tres criterios de congruencia de triángulo, que son LLL, LAL y LALA, son los tres criterios, ya tenemos una idea aquí por dónde va la situación. Tenemos dos lados congruentes. No podemos tomar el tercer lado para aplicar el criterio lado, 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 porque no tenemos ninguna información para determinar que este segmento es congruente con este. Entonces, descartamos que sea LLL. No podemos usar, voy a mencionar esto aquí. Los criterios son LLL, ALA y LAL. Recordemos eso. Entonces, no podemos usar este porque no tenemos condiciones para afirmar que estos dos son congruentes. O sea, podemos afirmarlo, pero no podemos justificar por qué. ALA no podemos usarlo porque debemos tener dos ángulos congruentes y no tenemos información aquí en la hipótesis que nos diga que son congruentes. En cambio, este sí se acerca un poco más y este es el que vamos a usar. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Dos lados congruentes y el ángulo entre ellos congruente. Ya lo tenemos. Ya sabemos que este ángulo es opuesto con el vértice con este ángulo de aquí. Entonces son congruentes. Ya tenemos la demostración hecha. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Escribirla aquí. Teniendo esa información aquí, sabiendo todo esto, voy a borrar aquí para escribir la demostración. ¿Cómo vamos a hacer para escribir la demostración? Bien, voy a borrar esto. Ya sabemos, ya tenemos aquí la demostración. Sí, una forma marcada. Entonces escribimos demostración. En la demostración vamos a tomar en cuenta las proposiciones y las afirmaciones. Oh, perdón. Las proposiciones y afirmaciones es lo mismo. Vamos aquí es la justificación. ¿Por qué nosotros vamos a proponer eso? Justificación o razón. Una de las dos. Entonces, aquí en las proposiciones tenemos la proposición 1, que es la que mencionamos al principio. AC congruente con CE. AC congruente con EC. ¿Por qué son congruentes? Por hipótesis. La información que nos dan es una hipótesis. Vamos a la número 2. Bueno, en la misma número 1 podemos escribir la otra congruencia, que BC es congruente con DC. BC congruente con
de C, también por hipótesis. Lo que tenemos que escribir aquí son los elementos que me van a llevar que los dos triángulos son congruentes. Y estos elementos nos van a llevar a un criterio de congruencia. Los criterios de congruencia son los que escribí aquí y ya tenemos definido aquí cuál es el criterio. Como ya tengo dos lados, solo me falta justificar, proponer y justificar este ángulo. Entonces, en el paso 3, el ángulo DCE es congruente con el ángulo BCA. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Una vez que ya tengo las proposiciones hechas y las justificaciones de lado, ángulo, lado, aquí tengo los dos lados y el ángulo entre ellos congruente, puedo determinar que el triángulo, ojo con esto, el triángulo DCE es congruente con el triángulo BCA. Analicemos que cuando yo estoy afirmando que estos son congruentes, estos son ángulos. Este es el símbolo de ángulo, este es el símbolo de triángulo. ¿Por qué digo que estos dos triángulos son congruentes? Por criterio lado, ángulo, lado. En una demostración, y los criterios de congruencia sirven precisamente para esto, que cuando tenemos dos triángulos, lleguemos a un criterio de congruencia, lleguemos a demostrar que dos triángulos son congruentes mediante un criterio de congruencia, de los tres que hemos estudiado en triángulos. Luego, si los dos triángulos son congruentes, significa que estamos hablando de un triángulo que tiene las mismas medidas con el otro. Este lado es correspondiente a este. Y vimos anteriormente en la clase que si dos triángulos son congruentes, todas las partes correspondientes son congruentes. Significa que este ángulo es congruente con este con este con este lado congruente con este también. Pero lo que nos preguntaban o lo que nos pedían era demostrar que este ángulo es congruente con este. Entonces, como los dos triángulos son congruentes, por este criterio, concluyo que el ángulo A es congruente con el ángulo E y la justificación es por partes correspondientes. Correspondientes de triángulos congruentes. Alguien podría agregarle alguna información extra antes de esto, partiendo de las hipótesis. Pero si ya tenemos las hipótesis y podemos justificarlo aquí, podemos resumir la demostración de esta forma. Entonces, así se hacen las demostraciones. Esta es una demostración pequeña, sencilla. Le va a servir de ejemplo para las que ustedes van a estar realizando.